respeto y total adhesión al martirio del Señor. La Iglesia en este día celebra el segundo día del Triduo Pascual. La liturgia de hoy es sobria y el silencio es el marco esencial de esta celebración y de felicidad eterna. Y recibiremos la Sagrada Comunión que nos fortalecerá en el santo recuerdo doloroso de la muerte de nuestro Señor. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad. Concédenos que semejantes a Él, llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por la exigencia de la naturaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, hermanos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Y aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se apartara la mirada, despreciado y desestimado.
Él soportó nuestros sufrimientos. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregué su vida como expiación, verán a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad.
A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es pan de vida. Tu palabra, Señor, fuente de salvación. Tu palabra, Señor, dirige mi historia. Por siempre yo te amaré. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, el suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos,
y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestren que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás. El sumo estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: Estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que yo no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Con que tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: Aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras,
se asusó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Ensolado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino ese ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó. Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos colocamos de rodillas para contemplar la muerte del Señor.
Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados que quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumplieran lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, hermanos, volvemos en este Viernes Santo a escuchar la pasión del Señor. Y hoy celebramos en esta liturgia, hoy nos celebramos misa. Es el único día en el año en que la iglesia no celebra la Eucaristía. Hoy celebramos la liturgia de la pasión. Y hoy recordamos aquel día en que nuestro Salvador, en que nuestro Dios dio la vida por nosotros. En el que aquel heredero, aquel Dios altísimo, fue muerto por los propios hombres. Fue muerto por amor, fue muerto por aquellos que Él había amado y que un día había creado. La muerte entonces parece ser que ese día oscuro, que la oscuridad y que la tiniebla había tomado el corazón del hombre. Un día el Padre amorosamente, con el amor de su Hijo, habían creado toda la naturaleza, habían creado todo lo que existe y lo que hay. Y lo habían creado por una sola razón: por amor al hombre. Por amor al hombre, Dios dio su Espíritu cuando sopló sobre él y del barro lo hizo carne viviente. Del barro lo volvió un ser animal. Ese día, desde la creación, Dios pensó que el hombre era la creación más maravillosa, y así ha sido hasta el día de hoy. No hay algo que se compare al ser humano. No hay creación más maravillosa que el hombre. En su esplendor, Dios supo hacer lo que de verdad era maravilloso. No hay tecnología, no hay ninguna otra maravilla, no hay ningún otro esplendor que se compare al ser humano. No hay nada, no hay robot, no hay ciencia, no hay nada que se compare a la inteligencia que el ser humano puede tener. Pero eso llevó al hombre a nublar su corazón. Pero eso llevó al hombre a no querer saber nada más, a querer sobrepasar barreras que tal vez nunca le han sido permitidas, a querer ser más que él mismo, a querer ser otro o tal vez
a dejarse de amar, a no ser amado, a no dejarse tan solo consentir por ese Dios o a no ser cuidado por ese Padre amoroso. Y aún así, tanto amó Dios al hombre, a su creación más maravillosa, que envió a tantos hombres, a los patriarcas, les hizo promesas de que iba a tener con ellos toda su vida y que siempre los iba a amar, pero aún el pueblo seguía alejándose. Aún en el diluvio el Señor tuvo que destruir la maldad que existía en el ser humano para volverlos a amar. Pero aún ahí, después de que todo se repobló, el hombre volvió a la oscuridad. Hay algo en el hombre que no nos deja ser completamente felices. Hay algo en el ser humano que no deja que quede realmente satisfecho. Hay algo en el corazón del hombre que no lo deja ser lo que es verdaderamente. Y no solo eso, sino que el hombre siguió, Dios siguió en la historia de la creación, y hermosamente en la vigilia pascual lo veremos y lo escucharemos luego el día de mañana. Pero Dios siguió dándole amor a los hombres, y entonces envió unos reyes, envió unos jueces para que supieran administrar el pueblo, y aún así el hombre no los escuchó. Y como si fuera poco, Dios escogió de entre los hombres a unos hombres especiales, a quienes puso el nombre de profetas, y los llamó y los escogió para que fueran y anunciaran al pueblo, y el pueblo aún así los mató y los condenó. Condenó a los profetas a la muerte y no les quiso escuchar, y no querían escuchar la voz de Dios, y Dios entonces los lleva al destierro. Y aún en el destierro el hombre vuelve su ojo a Dios, vuelve su corazón a Dios, pero luego de que Dios salva su vida, el hombre vuelve a caer en la tiniebla. Y lleno de tiniebla el corazón, lleno de oscuridad sus ojos, tal vez llenos de escama en nuestros ojos, tal vez lleno de suciedad nuestro corazón, decide enviar a su Hijo amado, a aquel con el que había creado todo, aquel por el cual nunca se habían separado jamás, en la historia nunca se habían separado. Era lo más sagrado que tenía el Padre, era el amor propio, era el amor que existía entre ellos dos, y decide enviar su amor puro y perfecto. Y amándose los dos, deciden ir al mundo a hacer algo diferente por el hombre. Y el hombre sigue guardando la muerte que un día en el paraíso se tomó, la sigue guardando en su corazón. Sigue guardando hoy tanta maldad, sigue guardando hoy tanto odio, sigue guardando tanto egoísmo. Y aunque el Hijo de Dios haya venido a nosotros y haya muerto por amor a nosotros, a veces pareciera que nosotros no reconociéramos que Él vino de verdad, que Él murió por nosotros, porque parece que la muerte para nosotros fuese más importante que la vida verdadera, que la vida eterna. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte para que le tengamos miedo? ¿Qué es la muerte para que le tengamos dolor? ¿Qué es la muerte para que nos lleve a tal vez no caer en ella? ¿Qué es la muerte cuando el Hijo del Hombre se entrega a ella? ¿Qué es la muerte? Porque nosotros corremos de ella y el Hijo de Dios va a sus brazos. Porque nosotros nos escondemos mientras el Hijo de Dios la ama verdaderamente. ¿Qué es la muerte para nosotros hoy? Y ese es el gran misterio. Hoy Jesús muere y va al lugar de los muertos, y nosotros corremos a escondernos de Él. ¿Qué es la muerte entonces? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Para que todos gritaran y desearan eso cuando decían: crucifícalo, crucifícalo. Y el hombre parado, esperando que ese momento le llegara. ¿Qué es la muerte? Para que el Hijo de Dios no tuviese temor a ella. ¿Qué es entonces? Porque cuando miramos al ser humano y nos damos cuenta que la muerte es tan solo un ir a un hueco y podrirnos y allá que gusanos nos coman,
eso es tenebroso y miedoso. Pero cuando entendemos que la muerte no se queda tan solo en lo efímero, no se queda tan solo en lo material, no se queda tan solo en el frío del sepulcro, entendemos que la muerte es un paso, es una ganancia, que la muerte es el pasar a encontrarnos con Dios, que la muerte es el paso y que no le debemos tener miedo porque Dios nos espera en el otro lado. Y es entonces cuando entendemos que la muerte no tiene sentido, que la muerte no tiene victoria alguna. Pero hoy nosotros nos hemos dejado llenar el corazón de oscuridad, de odio, de temor. Hoy seguimos muriendo, hoy tantos niños siguen muriendo de hambre en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero. Hoy no solo África sufre de hambre, hoy Bogotá sufre de hambre, hoy Poza sufre de hambre. ¿Y cuántos niños botados, tal vez sin un plato de comer? Hoy cuántos de nosotros no pensamos sino tan solo en llenar nuestra barriga y nuestro estómago y dejar que el otro se muera de hambre. Hoy cuántos de nosotros siguen muriendo, tal vez porque hemos aceptado el aborto y hoy queremos decir que sí al aborto y que no sé qué. ¿Y cuántos inocentes siguen muriendo? Mueren niños sin tener que tomar la decisión de nacer o no nacer. Siguen muriendo niños, siguen muriendo mujeres, porque cada vez que una mujer se llega al aborto y va a abortar, sufre toda la vida, se condena toda la vida, muere su espíritu por dentro. ¿Cuántas veces siguen muriendo nuestros abuelos, que a los cuales les queremos aplicar la eutanasia y no los dejamos vivir como si nosotros nos creyéramos autores de la vida? ¿Cuántas veces sigue muriendo en casa el matrimonio y el amor cuando el esposo decide ser infiel o cuando la esposa decide ser infiel? ¿Cuántas veces sigue muriendo y la muerte sigue apoderándose de nosotros? ¿Cuántas veces sigue apoderándose de nosotros la muerte cuando jóvenes, cuando niñas siguen perdiendo su virginidad porque creen que el matrimonio es una mentira o es un mito no más? ¿Cuántas veces sigue la muerte tomando el corazón del hombre con miedo o con rencor cuando nos esclavizamos? Cuando el gobierno sube tantos impuestos o no le importa el pobre y no nos importa a nosotros. Cuando el rico empieza a cobrarle al pobre y no nos importa nada más. Cuando subimos los precios. ¿Cuántas veces seguimos muriendo? Seguimos muriendo en casa cuando no respetamos a papá o a mamá. Cuando se nos puso una ley tan solo de que si mi mamá me pega o me toca, entonces yo la demando o lo demando, y entonces nuestros hijos quedaron a la intemperie, al poder de la muerte. ¿Cuántas veces seguimos muriendo? ¿Cuántas veces sigue la muerte apoderándose del hombre? ¿Cuántas veces sigue Cristo muriendo por nosotros porque no somos capaces de reconocerlo? ¿Cuántas veces sigue muriendo Cristo cuando preferimos arrodillarnos frente a su sagrario, a su presencia eucarística, y vamos donde el brujo a que nos dé un jabón de tierra, a que nos dé un amarre o a querer amarrar a otro a nuestro cuerpo o a nuestra vida? ¿Cuántas veces sigue muriendo Cristo cuando preferimos creer en la sábila, en la herradura o en el gatico ese que está allá chino o japonés? ¿Cuántas veces sigue muriendo Cristo en mi hogar? ¿Cuántas veces? ¿Hasta cuándo tenemos que dejar que Cristo muera una y otra vez? No podemos permitir que Cristo muera en nuestros hogares. ¿Cuántas veces Cristo muere cuando a mamá o a papá lo único que le importan es su WhatsApp, su Facebook, su tecnología, y se olvidaron de orar juntos en casa? ¿Cuántas veces Cristo muere cuando se nos olvidó compartir el comedor y el comedor se convirtió tan solo en un armario de libros porque no lo volvimos a utilizar a comer juntos, porque ni para eso nos reunimos ahora? ¿Cuántas veces entonces Cristo tiene que morir? Porque Cristo tiene que seguir siendo la víctima, porque Cristo es aquel que muere otra vez. Hoy dejemos que Cristo no muera más, que Cristo vuelva a nuestros hogares,
que Cristo en este tiempo de pandemia vuelva a nacer. Hoy en grandes instituciones deciden quitar el Cristo de sus colegios, de sus centros, de los centros comerciales. Hoy deciden quitarlos. Hoy Italia decidió quitar los Cristos de su Senado, de los congresos, de las escuelas. España, y no por nada será entonces los lugares donde mayor pandemia se ha extendido. No es gratis simplemente eso, no es gratis. Hoy sufrimos una pandemia, sufrimos un virus, pero porque nosotros hemos dejado apagar. Tal vez este era el momento que necesitábamos para que Cristo no muriera en mi hogar y para que yo volviera a tener a mis hijos. ¿Hace cuánto, papás? ¿Hace cuánto tal vez muchos de ustedes no sabían qué pasaba con sus hijos siquiera? ¿Hace cuánto? Y hoy hemos vuelto otra vez a los hogares. Que después de esto no dejen que Cristo muera en su hogar, papás. Hijos, no dejen que Cristo muera, porque Él muere cuando tú vuelves a ser grosero con papá, cuando a ti no te importa lo que pasa, cuando tú decides elegir a otro y dejarlos a ellos botados. Hijos, Cristo vuelve y muere cuando a ti te importa tu vida y no la de tus viejos que han dado la vida por ti. Cristo no puede volver a morir. No podemos seguir gritando como en ese tiempo: crucifícalo, crucifícalo. Cada vez que el pecado llega a nuestra vida, tan solo es ese clamor judío. Hoy Cristo entrega su vida y la entrega por amor a nosotros, por amor a ti, porque te ha amado, te ama hasta el extremo. La muerte, recuerda esto, la muerte no tiene poder sobre nosotros. La muerte no es miedosa, la muerte no es tenebrosa, la muerte no es oscura, sino es el paso más hermoso y más maravilloso que el ser humano pueda tener. Es el paso a la casa de nuestro Padre, es el paso a la casa de tu Dios, es el paso a aquel que siempre con los brazos abiertos nos sabe recibir. No dejemos que Cristo muera. Permitámosle a Dios que Él surja nuevamente en nuestro hogar, que hoy podamos volver a reunirnos en casa y decidir tener a Cristo en nuestra vida. Ojalá cada uno en su casa pudiese volver a tener su Cristo. Si tienes tú ese gatico chino, bota eso. Esa vaina no te sirve para nada. No sé si tú sabes, los chinos antes de enviar eso lo rezan. Está rezado. A veces te preguntas: oye, ¿por qué estoy mal? Pregúntate por las bobadas que a veces tienes. Oye, el brujo no es ninguna solución. No hay nadie que te solucione las cosas como Dios. Nadie. Te podrás matar haciendo fila allá delante del brujo. ¿A qué? A nada. Nada. Ningún jabón de tierra, ninguna hierba, ningún aroma, nada. Solo la cruz de Cristo pudo salvarnos verdaderamente. Y esa cruz amorosa, y esa cruz extraordinaria se ha quedado en lo más profundo de la vida. Hoy permitámosle a Dios que no muera, que viva en nuestro hogar, que esa muerte injusta, que esa muerte condenatoria no se vuelva a replicar, no se vuelva a hacer, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvarnos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hoy, como la Iglesia, pedimos por todos y cada uno de los que hemos sido llamados a la vida por Dios,
de forma solemne y especial como misterio de comunión, elevamos nuestras súplicas al Señor para que atienda benignamente nuestras necesidades y se digne escuchar el clamor de un pueblo que, reunido en esta celebración, solicita su ayuda y su misericordia. Acompañemos al ministro con estas oraciones en silencio y respondamos al final de ellas con el amén, de una iglesia que busca ser mediadora entre Dios y los hombres. Con solicitud y actitud de respeto, pongámonos de pie. Oración universal por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, por nuestro Obispo José Daniel Falla Robles, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal para bien de su santa Iglesia. Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo José Daniel Falla Robles, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia y, perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios todopoderoso y eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos,
Acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el poder del Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros deseosos de honrar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen, y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes sufren en tiempo de pandemia. Oremos por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario,
consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, deja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. La cruz es símbolo de redención, de victoria, de salvación, de nueva vida. Ha sido el Señor Jesús quien, haciéndose hombre, tomó sobre sí las culpas de la humanidad y quiso, por un amor libre y eficaz, morir en ella para nuestra liberación definitiva. A continuación, el sacerdote, junto con varios ministros del altar, irá descubriendo el árbol de la vida y con reverencia mostrará el más grande signo de amor que solo Dios pudo haber hecho en la historia de la salvación. Con gran regocijo, silencio y respeto, y en una actitud de adoración, damos paso a esta segunda parte de la celebración. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad
árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Contemplemos ahora el cuerpo de Jesús suspendido sobre la cruz. El cuerpo del Hijo de Dios. Aquel cuerpo suspendido por nuestros pecados, por nuestra miseria. Hermanos, este es el momento en el que vamos a adorar la cruz. Yo los invito que ahorita la cámara la vamos a acercar, que solo lo coja Él. Ustedes en su casa adórenlo. Yo quiero decirles algo, y a mí me perdonan. Yo no quiero dejar de ser importante este día, pero quiero decirles que yo no beso la imagen, porque es un yeso. Que eso es un yeso. Que hoy me está enseñando y recordando que Él, Jesús, Dios, murió por mí. Pero que mi fe no está ahí. Mi fe está acá. Mi fe está en la Eucaristía. Yo te invito a que te arrodilles frente a Él para recordarnos de que Él murió por nosotros. Pero Él sigue siendo una imagen, una imagen. Recuerda eso. Tu fe no se puede quedar en la imagen, porque entonces si esta imagen se me cae y se rompe, hasta ahí llegó mi fe. Mi fe tiene que ir acá. Adorémoslo en un instante. Mientras ustedes lo van adorando, los servidores que están acá pueden pasar uno por uno también a hacer su adoración. Pero recuerda, es una imagen nomás. Mi fe no se queda ahí. Mi fe se queda acá.
he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, ese por ti fue porque te amo. Nadie te ama como yo, como yo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Responde. Yo te saqué de Egipto. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Responde. Agios o Teos, Santo es Dios, Agios y Siros, santo y fuerte, Agios, Atanatos eleison gimas. santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje a una tierra excelente, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Agios o Teos, Santo es Dios, Agios isquiros, santo y fuerte, Agios, Atanatos eleison gimas. santo e inmortal, ten piedad de nosotros. ¿Qué más puedo hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa, que amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Oteos, Santo es Dios, Agios isquiros, santo y fuerte, Agios, Atanatos eleison gimas. santo e inmortal, ten piedad de nosotros.
cruz fiel entre todos. Árbol noble, nunca produjo el bosque tales flores, tales frutos, tal simiente. Dulce leño, dulces clavos, dulce peso sustentado. Canta lengua la victoria y del combate la gloria. Canta el triunfo de la cruz que con éxito rotundo logró el Redentor del mundo y obtuvo en la cruz Jesús. Dulce leño, dulces clavos, dulce peso sustentado. La piedad de Dios se inclina hacia el hombre que se arruina. Por su bocado letal, el árbol que dio la muerte le cambia en vida su suerte al darle fruto inmortal. Dulce leño, dulces clavos, dulce peso sustentado. Dios en su sabiduría supera la felonia y astucia del tentador y extrae la medicina del árbol donde germina el veneno del traidor. Dulce leño, dulces clavos, dulce peso sustentado. Al llegar el tiempo fijo, obediente baja el Hijo, Señor de la eternidad, desde el solio de su Padre al seno de la Virgen Madre, vestido de humildad. Dulce leño, dulces clavos, dulce peso sustentado. En sus ojos lastimeros hay lágrimas de luceros, ayes de amor en su voz, y la madre cual ninguna besa y faja entre la cuna pies y manos de su Dios. Dulce leño, dulces clavos, dulce peso sustentado. Cuando cumple edad madura, se inmola cual hostia pura, el divino Redentor, y en el ala del madero, como místico cordero, lo enciende su mismo amor. Dulce leño, dulces clavos, dulce peso sustentado. Su alma aflige en hiel y penas, y desgranan cuerpo y venas, lanzan espinas, clavos, cruz, manan agua y sangre santa, rojo río que brillaran, tierra, cielos, mares, luz. Dulce leño, dulces clavos, dulce peso sustentado. Dobla tus ramas frondosas, árbol alto, y cambia en rosas tu esperanza y tu rigor, y prepara blando lecho al cuerpo todo deshecho del augusto Rey de amor. Dulce leño, dulces clavos, dulce peso sustentado. Tú sostienes el cordero, el precio del mundo entero, la sangre de redención, cual nave en el mar profundo, llevas al náufrago mundo al puerto de salvación. Dulce leño, dulces clavos, dulce peso sustentado. Al Padre rindamos gloria, al Hijo triunfal victoria, y al Espíritu el honor, porque el Señor uno y trino nos conserva el don divino de la fe, gracia y amor. Amén. Iniciamos la tercera parte de esta gran celebración de la pasión del Señor. Dentro de esta tendremos la oportunidad de comulgar el Santísimo Sacramento del altar. Según una tradición muy antigua, la Iglesia no celebra Eucaristía el viernes y el sábado santo. Por eso, en estos momentos, se dispone a trasladar desde el lugar de la reserva el Santísimo Sacramento consagrado ayer en la Eucaristía de la Cena del Señor. Hagamos comunión con la Iglesia universal y como un solo cuerpo, saciémonos con la fuerza que solo proviene de Dios.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de la perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os adoro y os amo sobre todas las cosas y deseo que vengáis a mi alma. Mas no pudiendo ahora recibiros sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieseis venido a mi alma, os abrazo y me uno enteramente a vos. Eterno Padre, os ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de mis pecados, en sufragio de las benditas almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Madre Iglesia. Amén.
sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu unigénito, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, ahora en un instante vamos a tener el sermón de las 7 palabras, el descendimiento, y también vamos a tener un espacio para adorar en el Santo Sepulcro. Yo los invito a algunos servidores, van a acompañarme a predicar las palabras. Entonces, pueden también desde acá los vecinos escuchar, los que están viéndonos tal vez en los grupos que se están transmitiendo, conéctense a nuestra página de Facebook, Parroquia María Inmaculada. Pero también quiero invitarlos a que le den like, la manita arriba, y suscribirse a nuestra página de YouTube. Oiga, necesitamos 1000 seguidores. Yo espero tenerlos para mañana, poder transmitir en vivo y en directo por YouTube la misa de la vigilia pascual. Entonces necesitamos 1000, es un requisito de la página del programa de YouTube. Entonces yo veré, suscríbanse, díganle a sus hijos, mamita, a sus nietos, a sus sobrinos, a su abuelita, díganle que se suscriba también en YouTube, y pueden seguir nuestros videos. Ahí pueden seguir, ya hemos hecho el Via Crucis esta mañana, hemos hecho todo lo que hemos hecho esta semana, lo hemos subido. Esta Eucaristía también estará ahí. Gracias a todos los que nos siguen desde varias partes del mundo, desde varias partes de Colombia. De verdad, 1000 gracias. Oren mucho por Sebastián Niño. Yo les quiero pedir ese favor. Oren mucho por este personita que está enfermo, que está de verdad muy mal de salud. Oren por él. Y ahorita nos encontramos en un ratico en el sermón de las 7 palabras. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección, y llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.